Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una sesión más. Yo soy el profesor Noé Turiján y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la instrumentación industrial. En capítulos anteriores habíamos hablado un poco acerca de los sistemas de control y su representación por medio de diagrama de bloques, así como las etapas que intervienen y la función que tiene cada una de ellas para cumplir con un propósito, que al final el valor en la salida sea lo más parecido a lo que se estableció en la entrada. Comentábamos también que en este esquema vamos a encontrar bloques que representan cada uno de los elementos o dispositivos que intervienen en el proceso, y por otra parte tenemos las flechas, que es la interacción entre cada uno de estos elementos, es decir, las señales o variables que están presentes entre los bloques, de las cuales no podemos obtener un valor de manera directa, es decir, necesitamos de algún elemento que nos permita hacer alguna especie de medición. Ahora, es importante que tengamos presente esta serie de definiciones porque precisamente nos vamos a enfocar en los elementos que intervienen en un sistema de control y a los que vamos a denominar con el nombre de instrumentos. Para comenzar, vamos a revisar una clasificación general dependiendo de la función que cumplen dentro del proceso. Dentro de los primeros elementos que podemos revisar tenemos los instrumentos ciegos, que son los que cumplen su función dentro del proceso, pero no muestran una indicación directa de la variable que se está controlando. Algunos ejemplos de estos tenemos a los termostatos, presostatos, algunas alarmas o incluso los instrumentos transmisores. Por otro lado, tenemos a los instrumentos indicadores, que en este caso, estos sí tienen una indicación de cómo se está comportando la variable del proceso. Algunos ejemplos podemos mencionar a los manómetros, termómetros, etc. También tenemos instrumentos registradores. Estos son ocupados en caso de que se requiera guardar un historial de cómo se ha comportado la variable del proceso. Y los instrumentos transmisores, que son los que reciben la variable de proceso a través del elemento primario. Estos se encargan de adecuarla y de ahí transmitirla hacia algún otro dispositivo, que puede ser algún otro elemento o incluso ya directamente hacia la etapa de control. Continuamos con la revisión a los elementos primarios. En este caso estamos hablando de instrumentos que ya tienen un contacto directo con la variable que se está cuantificando, con el fin de recibir algún efecto de esta. Por otro lado, tenemos a los transductores, que en pocas palabras es un dispositivo que puede convertir un tipo de energía en otro. Por último, vamos a hablar acerca de los instrumentos convertidores, que son los encargados de transformar o convertir precisamente entre señales normalizadas. Aquí cabría hacer mención, o incluso sería bueno hacer una revisión a los estándares que se manejan en cuanto al tipo de señales que podemos manejar. Si estamos hablando de presión, entonces nos referimos a un rango de 3 a 15 psi, mientras que si estamos hablando de corriente eléctrica, entonces estamos marcando un rango entre 4 a 20 miliamperes. Y los instrumentos controladores, que en este caso pues ya hemos hecho alguna revisión a su definición, que es precisamente los dispositivos que se encargan de tratar de corregir la variación entre la entrada y la salida del sistema, que también podemos denominar como la señal del error. Ahora, para aplicar estos conceptos en la interpretación de diagramas, necesitamos hacer referencia a la normatividad que nos va a servir de apoyo, que en este caso es la norma ISA, que es la Asociación de Instrumentistas de Norteamérica, en la cual contiene
a grandes rasgos los siguientes lineamientos. Para cada instrumento se debe de identificar con un sistema de letras que lo clasifique funcionalmente. El número de letras funcionales para un instrumento debe de ser el mínimo posible. En la parte inferior de la imagen se nos muestra cómo podemos dividir la nomenclatura con la que vamos a denominar un instrumento. Podemos observar que está separada como la identificación funcional y la identificación de lazo. A su vez, la identificación funcional va a estar determinada por una primera letra y sus letras sucesivas. Por otra parte, la identificación de lazo tiene el número de lazo al que hace referencia y un sufijo. En la norma se incluye una tabla que precisamente contiene el significado de las letras que se pueden emplear para la parte de la identificación funcional. A modo de ejemplo, vamos a resolver a qué instrumento hace referencia el término que se nos muestra en la imagen. Lo primero va a ser buscar el significado de cada una de las letras. Sin embargo, vamos a prestar atención en cuál es la parte de la columna que nos está indicando. Es decir, en este caso la letra T se tendría que buscar en la sección de primera letra, mientras que la letra R y la letra C se debe de buscar en la sección de letras sucesivas. Si observamos en la tabla, la letra T en el caso de primera letra hace referencia a la variable de temperatura, mientras que la letra R para letras sucesivas hace referencia al término de registro. Si ahora buscamos la letra C de igual manera en las columnas de letras sucesivas, vemos que hace referencia al término de control o controlador. Esto quiere decir que esta nomenclatura hace referencia a un instrumento de control y registro de temperatura. Por último, la parte de identificación de lazo nos va a servir para tratar de mencionar en dónde está ubicado el elemento con respecto a los diferentes lazos de control que intervengan dentro del mismo proceso. Y la división del sufijo es una letra que se va a agregar en el caso en el que tengamos presentes dos o más instrumentos que cumplan exactamente la misma función y que se encuentren dentro del mismo lazo de control. Pasando ahora a la parte de simbología, en la norma también se nos muestra cómo podemos representar diferentes elementos. En este caso, en la imagen se nos muestra cómo podemos representar líneas de instrumentación, que podrían ser conexiones a procesos, señales neumáticas, eléctricas, hidráulicas, etc. También tenemos la nomenclatura para poder especificar el tipo de suministro que se está ocupando en algún proceso. En este caso es un poco más sencillo de recordar si tratamos de mencionar cuál es la fuente de alimentación con su término en inglés. Por último, vamos a encontrar la designación de instrumentos por círculos. En estos símbolos nosotros vamos a colocar la nomenclatura de los instrumentos y con esto nos va a ayudar a hacer referencia en un diagrama de instrumentación para poder observar en dónde están ubicados estos elementos, que podría ser en un tablero auxiliar o incluso que estuvieran montados localmente en algún área del proceso. Entonces, con esto vamos a resolver un ejemplo de identificación de un instrumento. Vamos a suponer que tenemos el siguiente símbolo en un diagrama de instrumentación. Lo primero que vamos a hacer es resolver el significado del instrumento al que hace referencia. Recordemos que debemos de buscar qué representa cada una de las letras. En este caso estaríamos representando un controlador indicador de temperatura que está en el lazo número 60. Y por el símbolo circular sabemos que este instrumento está montado en un tablero de control.
Muy bien, ahora que conocemos más o menos un poco acerca de la representación tanto de simbología como de nomenclatura en los diagramas de instrumentación, pues ya solamente es cuestión de práctica que se vayan acostumbrando a cómo poder interpretar uno de estos diagramas. En la siguiente imagen se nos muestra ahora sí ciertos elementos que ya están conectados en partes de algún proceso y nuevamente podemos ver parte de esta simbología en cada uno de estos dibujos. ¿Qué es lo que toca hacer ahora? En esta ocasión vamos a resolver los siguientes ejercicios en donde vamos a observar diagramas de instrumentación y el trabajo va a consistir en desglosar cada uno de los significados de los símbolos que representan a los instrumentos que están incluidos en estos procesos. A manera de lista, vamos a ir colocando cada uno de los círculos que representa a cada instrumento que interviene dentro del proceso y vamos a ir escribiendo el significado de su nomenclatura, mencionando incluso el lazo de control en el que se encuentra y además en dónde está montado dicho instrumento. Pues por esta ocasión vamos a terminar hasta aquí. Espero que te haya servido para entender un poco más acerca del tema de instrumentación industrial. Por mi parte, eso sería todo. Me despido de ti y nos vemos en la siguiente sesión.